Bueno, buenos días nuevamente buenos días nuevamente para todos. Ya estamos grabando nuestra sesión con el permiso de todos ustedes. Entonces, les venía comentando nuevamente pues que la idea es que miremos cómo vamos a hablar este primer 50, cómo vamos a desarrollar nuestra materia, nuestros contenidos, pues por el tema de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tomar aquí la frente a compartir una ventana, no, compartir pantalla, eso. Ah, bueno, otra vez está hablando con el micrófono cerrado. Carlos, disculpas, me levantó la mano, no me he dado cuenta. Tiene la palabra, Carlos. Pues, ingeniero, ¿hasta qué temas más o menos deberíamos ver el primer 50? Es que no recuerdo. Pues nosotros íbamos acá, mire, acá en esto. Esto es lo que empezamos. No, Íbamos sí, acá, o sea, mira, teníamos que tener listos para el primer 50 hasta hasta acá, circuito, hasta ahí. todo esto. Sí, esto es lo que nos faltaba. En la clase que no entraron ustedes empezábamos esto. Esto son 2 semanitas. Esta parte de acá normalmente es, bueno, pues dos semanitas. Una semanita y media, o sea, unas 5, de 5 a 8 horas. Estos dos temas. Mm. Porque los más largos, lo más largo es este de acá. En ese tema sí es larguísimo. Pero en este tema encierra prácticamente todo esto. Entonces, no, es que el culmen de esa asignatura para mí es esta parte, porque aquí les doy bastantes cosas en lo que ustedes pueden trabajar en cantidad de temas. O sea, esta parte de acá me gusta mucho por eso, que doy ahí de la mano de estos temas, les enseño unos desarrollos que ustedes pueden aplicar a casi que cualquier área de desempeño. O sea, ya es que yo lo enfoco mucho. Desde acá hasta acá sería el primer 50. Normalmente esto de acá se queda para el último 25. Esto, último 50, perdón. Esto abarca parte del primer 50 y parte del segundo 50. Sí, y esta parte de acá, esta última parte la que es el último 25 más o menos. Es muy teórica.
Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué proponen? ¿Quién quiere tomar la palabra? Pues ingeniero, yo, pues no sé, a mí me parece que, dado los tiempos, lo mejor sería reemplazar los parciales por como talleres parciales, así como se deja el taller hoy y para mañana o pasado mañana entregarlo por la plataforma. No sé qué opinan los compañeros. Eh, Mira, Farfán, que el único parcial con el que tenemos el inconveniente de tiempo es con los parciales del primer 50, no es con los del segundo 50. Ah, no, sí, ingeniero, por eso hablaba del tiempo, pero para el primer 50 que yo creo que es el donde estamos corriendo. Ah, vale, ok. Dios. Ajá, y entonces, ¿algún compañero que tome la palabra? Ujú, ok. Mm, bueno, ok. Quedamos acá, ¿cierto? Hasta acá podemos hacer un parcial hasta acá. Y podríamos complementarlo con lo que nos dice Miguel Farfán. Farfán, perdón, pregunta. ¿Farfán es tu nombre, sí? ¿O Miguel? ¿O ambos? Miguel, ingeniero, Farfán es mi Miguel. apellido. Listo, listo, Miguel. Gracias, hombre. Es que aquí me aparece primero Farfán y después Miguel. Entonces, como hay unos que aparecen primero el nombre, otros el apellido, me queda confusión, me disculpo de todas maneras. Ok, entonces, Miguel nos propone una actividad tipo taller, parcial taller, para entregar después, o algo así, lo que yo entiendo. Listo, entonces, yo creo que nadie está de acuerdo porque nadie dice nada. No sé, ayuden, mis estimados, por favor, escuchamos. Pues yo estaría de acuerdo con lo que dice el Dale, compañero Carlos. ingeniero. Listo, mira, muy bien, Carlos. Entonces, Miguel y Carlos nos proponen una actividad para colocar en una hora, o sea, la colocamos, la dejamos puesta en plataforma, lo que yo entiendo, si entiendo mal me corriges, Miguel, por favor. Y ustedes la desarrollan y en tiempo después, o 1 o 2 días, lo que le entendía a Miguel, se entregaría la actividad. ¿Listo? Pero pues no le veo mucha acogida a la idea. No. Por mi parte, yo también estoy de acuerdo, ingeniero. Norbey, van Norbey, Carlos García, ¿verdad? Miguel, Ingeniero, o sea, ¿es un Ángela. parcial y aparte es la actividad o es la actividad que vale como el parcial? Pues esa es la propuesta de ellos, que ese sea el parcial del primer 50. Ah, entonces sí estoy de acuerdo, ingeniero. ¿Vale? Ángela, Norbey, Miguel y Carlos. O sea, ingeniero, o sea, sería un parcial o un taller parcial que se realizaría en 1 o 2 días, y esa sería la nota del 50, ¿sí? Esa es la propuesta que yo le entiendo, Miguel. Mm, Pues sí, yo también estaría de acuerdo, ingeniero. Entonces, Carlos Garzón, Carlos García, Miguel
Bueno, acá está tratando de hacer una acta de inicio, 12 de agosto 2021 de 7. ¿No está de cuándo es? Esto es del 2020. Ah, te les comenté que tuve un percance con mi computador. Entonces ando sin computador, con computador prestado. Entonces, a ver, 12 de agosto, si estamos a 12 de agosto del 2021, acá es de 8. De 8 a 10 en reunión virtual de comunicados, código, el docente yo. Metodología, esta parte se manejaría igual. Aquí está el cambio. Ok. Miércoles, viernes y jueves. Ok. Bueno, hasta ahí iría más o menos 20, 21. Sí, así iría más o menos. Entonces esto ya no iría acá. Iría acá. Bueno, pues también toca mirarlo. Esto ya no queda muy amontonado eso así. Entonces, bueno, para buscar punto medio, yo les propondría una prueba síncrona. Esto no, sustentación no, sino porque yo tampoco me acuerdo. No, acá. Un segundito, segundito, segundito. Nosotros lo tenemos así. En nuestra acta de inicio está así. Semana 12 y 16. Y laboratorios 30%. El informe valdrá 30% y la sustentación individual 70%. Bueno, eso ya estaba acá. Podría el martes, jueves, viernes, 10 a 12. Sí, eso está igual. Esto es lo que vamos a cambiar. 50. Esto es lo que vamos a cambiar. No sería cada, sino el parcial. Singular. El parcial. ¿Sí?
semana. Mi propuesta es, desde acá, el parcial se dividirá en siguientes, los siguientes elementos. Una prueba síncrona igual al 60% y el cuestionario, o ¿cómo es que dijo el compañero? Un taller. Sí, señor, un tipo taller parcial. El 10%. Es decir, que ya tendríamos 3 notas. La prueba síncrona, que es el parcial que generalmente les coloco yo. El taller o cuestionario asíncrono, que ustedes lo desarrollarían. Ustedes no sería un taller, sino un cuestionario en Moodle. Si quieren, pues no me parece práctico colocar ejercicios ahí, pero de pronto hará algunos de conversión de cositas de cifras y eso, de binarios, métodos numéricos y cosas. Métodos numéricos no, sino sistemas numéricos. Perdónenme la expresión. Y eso ustedes lo harían ustedes por su cuenta. No sé, en la semana, en esa semana que hagamos el parcial, se los dejo ahí para que practiquen. ¿Qué opinan? Y este lo haríamos en el día del parcial. Generalmente lo que yo hago con esta prueba es que la colocamos, queda la prueba puesta. Ah, esperen, una cosa. Este taller generalmente lo colocamos también, pero ese taller vale el 10% del parcial, no del 50%. En este momento está valiendo el 10% de este 50%. ¿Me voy a entender la diferencia? Sí, señor. Vale. Cambia bastante el peso, ¿no? O sea, si alguien tiene un 5 acá, entonces tiene un 0,5 asegurado en el 50, no en el parcial. Eh, entonces, gente, esta prueba, ¿cómo la haríamos? Yo la coloco, ustedes me entregan una parte en el tiempo de la sesión y otra parte quedaría para que ustedes la desarrollen durante el resto del día. Y pues obviamente lo que se entrega durante la sesión tiene un peso un poco mayor, ¿no? Podemos hablar de así, 60-40. Sí, puede ser. Depende del tema que salga, pues tendrá un peso mayor lo que se haga durante la sesión y el resto pues tendrá un peso pues un poco menor. Pero vale, y se tiene en cuenta esta prueba. Y el laboratorio que ustedes ya lo venían desarrollando, pues también lo realizamos en esas semanas, puede ser. La semana siguiente. ¿Qué opinan? Yo siempre me asusté.
Bueno, entonces hagamos una cosa. Ya dejemos esta como propuesta. Yo creo que ahí estoy tratando de buscar como el medio, colocando lo que me propone el compañero dentro de la nota del parcial. Porque antes ese o bien era parte del parcial o bien era parte del 30% de las demás notas. Pero aquí dejémoslo dentro como parte de la nota del parcial, pero evaluándola solita, tiene su propio peso. Entonces, acá colocamos el porcentaje del parcial. Porcentaje del parcial. Después, no sé, así para los compañeros, entonces hagamos. Miguel, ¿qué opinas? Pues para mí está un poco menos matante que si fuera normal, ingeniero. O sea, yo estoy de acuerdo con la configuración de los porcentajes. No entendí la parte de matante. Es que en las demás materias, como todo tienen que sacar notas y esto, están reventando y pues está como complicado también seguir con el semestre así. Ah, ok. Bueno, me sentí como si yo estuviera haciendo algo malo. Yo, uy, ¿cómo así que matante? Vale, entonces no tengo la lista acá, como les comenté antes, por la dificultad del, del computador. Les voy a llamar uno, por ahí voy escribiendo acá. Les quedo viendo los códigos para que nos rinda un poquito. Yo después coloco los códigos y se las coloco sobre la sesión del día. ¿Listo? Apenas saquen los códigos. Te voy llamando aquí como me aparecen acá. Comienzo con Julian Hill y hacia abajo, que como me aparecen acá en la lista. Y voy tomando si está de acuerdo o no acá en la tablita que tengo esta de lado. Bueno, esto es lo que les dije, esta parte de metodología y esto yo voy a dejarle igual que en el acta que tenemos ya de inicio de semestre. Y solamente voy a cambiar esta parte del el sistema de evaluación. Va a quedar así como está acá. ¿Listo? Entonces hacemos esto para el primer 50 y mantenemos lo mismo para el segundo 50. Entonces comenzamos. Julián Gil está acá. Listo, Julián. Muchas gracias. Julián Gil, de acuerdo. Camila Jiménez. Sí, Escribo. señor. Ingeniero. ¿Usted está de acuerdo, Camila? Sí, señor. Ok, Camila, muchas gracias. ¿Me corrigen, por favor, si escribo mal algún nombre? Ustedes ahí van mirando ahí, por favor. Carlos Andrés. Sí, ingeniero. Está de acuerdo en el Meet. Sigue Carlos García. ¿Está de acuerdo con el acta? ¿Cómo está Carlos García? Sí, señor. Ok, de acuerdo en el Meet. Bajamos un poquito. David Chaparro. David Chaparro nos escribe por el chat del Meet, que está de acuerdo. Edinson Wilfredo Toca. Sí, señor, estoy de acuerdo, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Edinson. Muchas gracias. Edinson. Miguel. Miguel, ¿estás de acuerdo con el acta? Sí, señor, estoy de acuerdo. Sí, Miguel. Sigue acá mi lista, sigue Jefferson. Buenos días, profe. Buenos días, Profe, Jefferson. profe, qué pena una pregunta. ¿Los laboratorios se entregan en la semana que se realiza el parcial? No, obvio no. Pues yo no. Lo que yo les dije al comienzo fue que de mi parte yo propongo que se entregue la semana siguiente del parcial. Lo que quedaría para la semana del parcial sería el cuestionario taller que dijimos que valdría el 10%. Es decir, esto se haría durante la sesión. Esto yo pretendo colocarlo durante la semana.
¿Sí me hago entender? Ok. O sea, que en algún Sí, momento de semana ustedes lo desarrollen. y el laboratorio en el Y el transcurso de la siguiente laboratorio, semana. correcto. Así es. Sí, claro, Vale, obviamente. profe, gracias. La idea es Sí, que ustedes esto, respondan, no, gracias, no sí, sí, reventarlos, estoy de acuerdo. no reventarlos con su compañero. Julián O Coy, sea, ¿estás de acuerdo con el acta? Hay un compañero que se está tratando de hablar, pero no se le entiende lo que dice. ingeniero, es que pues Carlos. iba a aclarar, pues a decir, para especificar las fechas, o sea, para que Sí. quede cada Eh, día de entrega. Supongamos el laboratorio, el día de la entrega del laboratorio, el día de entrega o al parcial y el día del taller. pues sí, acá en el acta, que lo vemos en el acta. No, pues solo para, Ah, digámoslo, tener. para tenerlo presente, vale. Mira, nosotros tenemos clase la semana del 23, tenemos clase el 26. Entonces, mi propuesta sería este parcial, este que es síncrono, dejarlo para el 26 de este mes. O sea, estamos a 12, sería en 15 días. En 15 días el primer parcial. Y la semana siguiente, que sería del 30 al 3 de septiembre, ¿cierto? No sé si estoy mal. Ah, que tengo un calendario. No. 23, lunes, 24, 24 es martes, 25, el 26 sería el jueves. Entonces, escribamos aquí en el chat. 26, que sería el parcial síncrono, 26 de agosto. La semana, o sea, el taller cuestionario sería la semana del 23 de agosto al 27 de agosto. Y el laboratorio, fecha máximo, la semana siguiente termina el 3 de septiembre. Pero en su caso, pues sería en clases, ¿sí? En clase que sería el 2. Ahí lo coloqué sobre el chat. Corríjame si estoy mal, por favor. Y los porcentajes pues, son estos que dijimos acá, ¿no? Carlos. Sí, ingeniero, sí, me pareció. Sí, la idea es que ustedes respondan, porque si me pongo a colocar todo amontonado, pues no creo que me puedan responder. Pienso, o sea, es mi forma de pensar, pero es que lo trato de ordenarlo así como para que no quede todo amontonado, porque pues así pudieran ustedes o tuvieran la capacidad, pues
Si el tiempo no se puede desdoblar uno en el tiempo, ¿no? Para hacer todo el tiempo. Listo. Entonces, Julián, creo que me escribió por el chat. Julián Coy me escribió que sí está de acuerdo. A ver, ¿quién sigue? Ángela Lazo, Cubarín. ¿No está de acuerdo con el acta como la dejamos? Sí, señor. Listo, Ángela. De acuerdo por el mente. Laura Castro, ¿no está de acuerdo con el acta de inicio? ¿Cómo la dejamos? Laura han sido por el chat que está de acuerdo. Nicole Ávila, ¿no está de acuerdo con el acta de inicio? ¿Cómo la dejamos? Sí, señor ingeniero. Y sigue Norbey Alejandro. Sí, ingeniero, de acuerdo. Norbey, ¿me haces un favor? Me regalas tu apellido que no alcanzó, no me aparece ahí. Norbey. Nosa. ¿Doble S? Sí, señor. Ok. Listo, Norbey, perfecto, muchas gracias. Y Walter Alfonso Fuentes, ¿es tu apellido? Sí, señor, de acuerdo. Sí está escrito tu nombre, sí, es Fuentes el apellido. Sí, señor, pero es Alonso, no Alfonso. Ay, perdóname. Listo, hombre, muchas gracias. Ok, entonces, eh, ¿me faltó algún compañero por llamar? No, 14, Brian, Julián, Camila, Carlos, David, Edinson, Miguel, Jefferson Fuentes, Julián Coy, Ángela Lazo, Laura Castro, Nicole, Norbe y Walter. Creo que nos faltó algún compañero por llamar. Recuerden por favor que este horario yo lo coloco pues para que quede escrito, pero igual si ustedes tienen alguna duda, inquietud fuera de este horario, desde que tenga el tiempo, con mucho gusto, ¿listo? Entonces aquí guardar como, electrónicas, ahí está. Listo. Bueno, y como les dije antes, la parte de contenidos, pues vamos a enfocarla mucho hacia la, listo, hacia esta parte, sí, acá ya está, ahí hasta esta parte, pues que me agrada mucho porque tiene digamos que cubre muchas áreas de las que usted puede llegar a desempeñarse, ¿listo? Y esta parte de acá, pues es más que todo teórica, esta parte de acá. Pero el desarrollo de la asignatura, tanto en la parte de laboratorios como en la parte de teoría, vamos a gastar bastante tiempo en esta partecita de acá. Esta parte ya es más teórica, la parte del 4 al 7. En teoría, fijo, hemos visto hasta acá, la parte booleana. Bueno, para retomar, quisiera saber si ustedes quieren que en el resto de clase veamos algún repaso de algún tema en específico, o si ustedes prefieren retomar su laboratorio y adelantar su laboratorio, o vemos algún tema tipo repaso, o continuamos.
Pues ingeniero, yo solicitaría un repaso de el uso de Proteus para lo del display de 7 segmentos, que pues me queda ahí un poquito las dudas. Mm, de Proteus. No, se la quedo debiendo. Bueno, ingeniero, vale. ¿Sabe por qué, Miguel? Este ¿Por el computador yo no computador? Sí, hermano. No le puedo instalar nada. Todo lo trabajaba en línea. Hasta hoy descargué documentos y eso de Drive. No, no puede, no. Como es prestado, me da cosita de pronto que vaya por ahí, como la gente le echa la culpa a todo lo que son virus y cosas así, entonces de pronto no. Me pasa con computador y echan la culpa a mi software, entonces no le he tocado. Todo lo que configuré solo mi navegador y todo lo hago en línea. Y yo tengo una versión portable, pero toca ponerme a buscarla. Si quieren, mañana a las 10 programas una tutoría. No sé si les parezca. Y los que quieran, mando el enlace, le mando el enlace o Miguel me escribe más rato. Le creo la tutoría, le mando el enlace y la comparten si tienen grupo. Yo no me acuerdo si tenemos grupo de electrónicos, creo que no. Solo deben de tener. Pero entonces, y le comparto el enlace y, ¿y qué? ¿Y ustedes deben de tener un grupito o algo? No sé. Y los que quieran se unen ahí, hacemos una tutoría de Proteus. Mientras me consigo una versión portable que no haya que instalar nada, la ejecuto desde la memoria. ¿Qué dice Miguel? Yo estoy de acuerdo. Listo. Entonces, ahorita creo una sesioncita pues la hacemos de una vez. Sí, en general, de pronto también podría ser para lo que es de Arduino en el laboratorio. Es que pues de eso no sabría mucho. Esa sí quiero hacerla en clase. Esa sí quiero hacerla en clase porque esa no la hemos visto. Nadie. O sea, esa sí, esa la íbamos a ver el jueves, el martes siguiente a la sesión de Arduino, después del cese. Sí, ingeniero, por favor, porque es que el Arduino sí, o sea, no lo hemos visto bien Exacto, para poder correcto. realizar el... Así es. Mañana a las 10. Yo me entraría después de las 10, ¿listo? Si quieren, queda 10, 11, pero yo después de las 10. Y el martes hacemos la de Arduino para todos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Se supone que ustedes ya tienen que tener una serie de ecuaciones listas como resultado de esa guía que estaban desarrollando. En esa guía ustedes tienen que tener las ecuaciones listas. Entonces hagamos una cosa, para llegar el martes preparados, ustedes traen sus ecuaciones y comenzamos entre todos a armar un código para ejecutar esas ecuaciones. ¿Listo? Entonces yo lo voy haciendo acá. Ustedes abren su interfaz de Arduino o Tinkercad, como les quede más práctico, más fácil. Si lo van a simular en Tinkercad o en Proteus. Y
y vamos haciéndolo. ¿Listo? Si alguien compró el Arduino, pues saca su portaboard, conecta su USB y va cuadrándolo pues en línea. O sea, pues, se puede ir trabajando, conectan el siete segmentos en físico a su Arduino y van trabajándolo. ¿Listo? O si no lo sabe hacer, si quiere mañana en un ratico o el lunes, en una tutoría, el que quiera implementar el Arduino físicamente, que lo haya comprado con su protoboard y sus 7 segmentos, me dice y le digo cómo conectarlo y el martes le cargamos el código y lo van probando. ¿Listo? No hay lío por eso. La idea es que el que quiera trabajarlo lo puede hacer. Ingeniero, el micrófono está apagado. Sí, señora, muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Bueno, le estaba diciendo que a modo de repaso, esto es lo que hemos visto desde sistemas digitales y electrónica digital. Lo que buscamos ver en este primer unidad capítulo era la parte entre magnitudes analógicas y digitales o análogas y digitales, cómo se utilizan los niveles de atención que representan las magnitudes, los parámetros, como son tiempo de subida, tiempo de bajada, ancho de impulso, frecuencia, periodo, ciclo de trabajo, operaciones lógicas, como son las básicas, que son NOT, AND y OR, sistemas numéricos, vemos decimal, binario, octal y hexadecimal, conteos con sistemas numéricos y conversiones entre sistemas numéricos, ¿cierto? Entre esos sistemas numéricos vimos conversiones. Luego vemos cómo aplicar operaciones numéricas. Nosotros vimos el sistema numérico que vimos como operaciones fue el binario. Y luego vemos
interpretación y utilización de código vimos el código BCD, el Gray, y vimos alfanuméricos, que era el ASCII, ¿cierto? Y el ASCII extendido. Entonces, de las partes de señales, vimos sus magnitudes análogas, digitales, diferencias, ventajas y desventajas. La parte digital y la parte análoga, sus comparaciones. Los conceptos como los valores que adopta, que vimos que eran infinitos en una señal análoga porque en cualquier intervalo de tiempo, cualquier instante de tiempo tenía un valor. Mientras que en la parte digital tiene intervalos definidos donde toman valor y la señal va discretizada. Solo tiene dos posibles valores, ¿no? Cero alto o bajo, 0 o 1, como lo llamamos. La información va en la magnitud de la señal o en la amplitud en el instante de tiempo, en la señal análoga, mientras que en la digital va codificada, ¿no? Entonces, por eso la análoga es muy precisa y la otra es tan precisa como coloquemos el hardware a trabajar. El ruido es pues muy, muy sensible al ruido de la análoga y la discreta pues es casi o prácticamente inmune al ruido. Y la conversión pues es entre ellas, ¿no? La atenuación en la analógica lo hago con amplificación y en la digital lo hago con repetición, que es diferente. Amplificar la señal porque ha perdido su magnitud, se ha visto reducida, a repetir la señal, ¿no? El parámetro es la ganancia, de acá es el umbral de detección, la característica es la amplificación, pero amplifica tanto la señal como el ruido que lleva, y en la digital lo que hace es reconstruir la señal y elimina el ruido. Vemos que tenemos valores posicionales, tenemos el número binario y su equivalente decimal, que es diferente del máximo conteo al número decimal equivalente, ¿no? Aquí vimos cómo hace la aplicación de un contador con pulsos. Cada vez que pasa una pelota manda un pulso, ese contador lo convierte en información binaria, y en este caso es un número binario para cada conteo de pelota, y el decodificador lo que hace es pasarme esa información que me da el contador a un periférico, en este caso un display 7 segmentos donde yo puedo leer la información. ¿Cierto? Es diferente tener 4 LEDs alumbrando o apagados equivalentes a los números binarios a tener un número decimal en pantallita. Sistemas numéricos, donde vimos el decimal, binario, hexadecimal, cómo hace el conteo, en el octal también. Entonces acuérdense que el conteo va de 0 a F en el hexadecimal y comienza entonces 1, 0, 1, 1 hasta 1F y vuelve a retomar 2, 0, 2, 1, 2, 4 hasta 2F y así sucesivamente, ¿no? Y en el octal, pues es análogo, pero hasta el 7. Entonces del 0 al 7, y ahí empieza 1, 0, 1, 1 hasta el 1, 7, y vuelve otra vez a otro conteo. 2, 0, 2, 1, 2, 2 hasta 2, 7, y vuelve otro conteo. 3, 0, 3, 1, 3, así sucesivamente. Vimos la conversión binaria. Recuerden que esto sí lo vamos a repetir cantidad de veces. ¿Sí? Entonces, que cada posición tiene un valor posicional en potencias de 2 para el binario. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, hasta 2 a la 8. 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 4, así sucesivamente. Y lo que hacemos para hacer la conversión es multiplicar el 1 o 0 de su respectiva posición por su valor posicional. Entonces, 1 por 2 a la 0, 1. 0 por 2 a la 1, 0. No aparece acá. 1 por 2 a la 2, 2, así sucesivamente, y luego reemplazamos pues hacemos las operaciones y sumamos, y nos da el valor decimal del número binario. ¿Listo? Y otro método era, pues, para pasar de decimal a binario, hacer la división consecutiva, ¿no? Entonces, divide la división consecutiva hasta que su residuo es menor a 2. Cuando es menor a 2 ya tiene cuando el residuo es menor a 2, cuando el cociente es menor a 2, perdón, el residuo. Cuando el cociente es menor a 2, detiene la división y ordena desde el último, que viene siendo el bit de mayor peso, o el MSB. Recuerden que MSB es el bit de mayor peso y el LSB es el bit de menor peso. Y lo ordena desde el de mayor peso hacia el menor peso y nos da el equivalente binario de ese número en base a 2. Otra forma, que yo creo que ya tienen la capacidad de hacerlo, yo creo que más de uno ya lo ha hecho por
por lógica, por deducción lo sacan, uno lo saca así también, es que yo puedo tomar el número y sabiendo los valores posicionales, ¿cuántos bits tienen estos dos? 6. Entonces voy buscando el que, entonces acá ya sabemos que vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿cierto? Entonces cojo el bit anterior al número que me están tomando. Entonces el inmediatamente anterior, o sea, que el bit que no se me pase es 32 en este caso. Entonces coloco 1. Entonces 32 a 37, ¿cuánto me sobra? 5, ¿cierto? Entonces busco el siguiente, entonces los demás siguen en 0 hasta el inmediatamente menor. ¿Cuál sería? Este, 1, el 4, ¿cierto? Entonces me sobra 1. Entonces así lo voy llenando. Voy hasta el que es menor o igual, ¿no? En este caso me da. Listo. Y ahí ya armé el binario. Sin operaciones. Realmente, pues sabiendo el valor posicional de cada, ¿qué? De cada posición. Haga la redundancia. Ok, entonces esa es otra forma de hacer la conversión. Aquí está de binario a hexadecimal. Recuerden que tomamos de a 4 bits. Cada 4 grupos de bits. Tomamos un... Acá. Tomamos cada 4 grupos de bits para hacer la conversión. Entonces cada 4 bits y reemplazamos solamente por su equivalente y ya. ¿Listo? Y hacemos de hexadecimal a binario, hacemos lo contrario. Entonces cada hexadecimal, cada dígito hexadecimal, lo reemplazamos por sus 4 bits, 4 bits equivalentes. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que así tenga el 0 a la izquierda, tengo que colocarlo. Dependiendo del código que esté trabajando, si al final no necesito los últimos 3 ceros, pues lo dejo sin, no los escribo. Pero si el código que yo estoy trabajando requiere todo el grupo de bits, me toca dejar los ceros, ¿listo? Para que coincida. Bueno, de hexadecimal lo hacemos por suma de potencias. Entonces, al igual que en el binario, recuerden que acá tenemos, bueno, acá se está haciendo primero, se está convirtiendo el hexadecimal a binario y después por binario por valores posicionales en potencias de 2 se hace la suma de su respectivo equivalente. También podemos hacer la conversión directa. Está por acá. Acá está. ¿Listo? Mira, acá lo que hacemos es coger cada una de las posiciones y multiplicarlo por su respectivo valor posicional. Entonces, en el caso de la E, entonces acá acuerden que sería 16 a la 0 y 16 a la 1. Entonces 16 a la 0 me da 1, 5 por 1, 16, y 16 a la 1 me da 16, y E lo reemplazamos por su equivalente decimal que es 14, y queda 14 por 16 y 5 por 1. Se suman los resultados, acá va a ser igual, aquí no vamos más, aquí va a ser igual. 224 más 5, eso me da 229 en base 10. Entonces, E5 en base 16 es igual a 229 en base 10. Bueno, así podemos hacer. Hay otra conversión que es aquí con la división y tomando los decimales, también la vimos. Ok, esa parte es de conversión. Esta parte es de conversión.
Luego vemos los códigos. ¿Listo? Entonces, código decimal BCD, que es código decimal binario de 4 bits. Este ejemplo es un ejemplo claro de que si yo voy a representar un 1, acá, este 1, requiero los 3 ceros de la izquierda. ¿Listo? No basta decir que vale 1 y en binario también. Ahí estoy obligado a colocar los 3 ceros de la izquierda. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos el BCD. Pues para usar el BCD simplemente reemplazamos los 4 bits para su equivale de cada decimal, no es más. ¿Listo? Aquí lo mismo, cogíamos de 4 en 4, cada 4 pares de bits. Nunca sobra ninguno porque estamos en código. Aquí tiene que tenerle las 4 cifras obligatoriamente. También tenemos el código de Gray, que es muy diferente al binario. Ten en cuenta que aquí sí coincide el valor posicional con el decimal equivalente en el BCD, mientras que aquí en el código de Gray, recuerden que lo que hacemos es buscar que cambie un solo bit, que cambie un solo bit durante los conteos. Y tenemos la forma de conversión del código de binario a Gray. Entonces aquí va, tengo el binario, el número binario, y voy a pasarlo a código Gray. Entonces aquí está el paso a paso. Recuerden que el primer bit se deja igual y el otro simplemente va a ser el resultado de la suma de los siguientes, ¿no? Entonces 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0 y 1 más 0, 1. ¿Listo? Y ahí ya tenemos el Gray. Es suma aritmética binaria, ¿no? Y lo viceversa, entonces para pasar de Gray a binario, dejamos el primer número igual, el primer bit, perdón, igual, y luego sumamos en diagonal. 1 más 1, 0, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0. ¿Listo? Bueno, ya tenemos las conversiones. Luego hablamos del código ASCII, que es una representación de los caracteres y letras en decimal, binario y hexadecimal, y que básicamente es cómo se comunican los diferentes dispositivos o periféricos dentro de un ordenador o un PC. Bueno, luego vemos que hay unas que extendido, les conté pues que eso era la parte gráfica o entornográfico de algún momento, y por eso se utilizaban estas barras, estas rayas, estos cuadritos con grisecitos, con negritos, para hacer las gráficas. ¿Listo? Hicimos una tablita. ¿Dónde está la tablita? Yo acá la tablita no está. Espero que ustedes la hicieron. Repásenla para acordarse de cómo se hacen las conversiones de sistemas numéricos y códigos. ¿Listo? Luego comenzamos a hablar del álgebra de Boole, donde vemos que venía formulada desde las proposiciones de falso, verdadero, verdadero, falso, y también se podía ver desde la teoría de conjuntos, donde vemos el vacío y el lleno como el conjunto 1 o 0, 1 lleno, 0 vacío, donde el uno es complemento del otro, ¿cierto? Donde la operación unión es la operación que nosotros llamamos como OR, vamos a verla como OR, donde la operación intersección la veremos como la operación AND y el vacío y el lleno como el complemento uno del otro. ¿Listo? Hablábamos de que esto viene del señor George Boole, un matemático que propuso la parte de las proposiciones lógicas y a partir de ella sacaba las tablas de proposiciones de verdadero y falso, las tablas de verdad. Entonces decíamos que tenemos tres funciones básicas, operaciones básicas que vienen de esta álgebra de Boole, álgebra booleana. Eran la OR, la AND y la negación o complemento. Entonces la OR es el equivalente a una suma, pero aquí ya no es suma binaria. ¿Listo? Aquella es suma booleana, suma lógica, suma de operaciones lógicas. ¿Listo? Aquí ya se mantienen los principios de la aritmética binaria, pero aquí ya nos cambian muchas cositas. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Entonces aquí ya me dice que yo les decía a ustedes que miráramos el equivalente de una tabla, de un circuito para hacer la suma de un circuito serie, con interruptores en serie
entre una fuente y una carga. En este caso una lámpara. Entonces que si alguno de los interruptores está prendido, es decir, en uno, mi lámpara va a prender porque están en paralelo, perdónenme. En paralelo, para la suma. Algunos interruptores está prendido, o está en uno, está cerrado el circuito, por alguno de los interruptores, mi carga se va a encender. Mientras que si alguno de mis interruptores está apagado para la operación AND, que es en serie, pues mi carga va a estar apagada. Y que el complemento pues es que tengo un interruptor normalmente abierto. Si lo cierro, pues me va a apagar la carga, y si lo abro me va a prender la carga, porque es normalmente cerrado. Y esta es la simbología de sus equivalentes. Entonces recuerden que nosotros después vamos a ver cómo reemplazamos esta simbología y vamos armando un circuito. Vimos que tenemos una serie de leyes o postulados y reglas, ¿sí? Que lo podemos hacer que ordenándolos hasta el teorema de Morgan, que apliquen a diferentes situaciones o casos donde yo puedo tener una ecuación booleana que equivalente a un circuito con su respectiva tabla de verdad y obtener de ella reducciones, otra forma de escribirla, simplificación, conversión, etc. ¿Listo? Tenemos que tenemos el inversor, que el inversor básicamente, si tengo esta señal a la entrada, entre el instante T1 y el instante T2, entre el instante T1 y el instante T2 tendré esta respuesta. Es decir, que si le entra acá vendría un 0 binario, acá tendría un 1, y acá tendría un 0. A la salida, antes de T1, pues tendría un 1, que es el complemento o el inverso de ese 1. Entre T1 y T2 tendría un 0, y después de T2 tendría un 1, ¿cierto? Entonces, esta es la respuesta de mi señal. Miren este ejemplo, entonces acá tengo el 0, 1, 0, 1, 0. Y pues si esta es mi entrada, acá tendré mi respuesta inversa o invertida o complementada, ¿sí? Entonces 0, en el instante donde tengo el 0 a la entrada, tendré un 1 a la salida. Donde tengo un 1 a la entrada, tendré un 0 a la salida. Donde tengo un 0 a la entrada, tendré un 1 a la salida. Y donde tengo un 1 a la entrada, tendré un 0 a la salida. O sea, sus respectivos complementos o inversos o invertidos o negados. Son sinónimos esas palabras para hablar de un inversor. ¿Listo? O de un negador o de este. Y su símbolo es este. Recuerden esta circunferencia que está aquí en la parte de la salida, de mi señal de salida, de mi terminal de salida. Esa circunferencia es la que me representa o me diferencia de las compuertas negadoras o inversoras o complementarias. ¿Listo? Entonces, miren, acá tenemos una compuerta AND, que como vemos en la tabla de verdad, ese es el producto, donde, no, en este caso es X, acá en este caso es X la salida, me ganó este bicho, ya. Yo acá tengo que X es igual a A punto B, o A and B. ¿Listo? Ese es el equivalente de X. Entonces acá digo, tengo mi entrada X, mi entrada A y B, mi salida de X. Estoy diciendo que es X igual a punto B. ¿Listo? Y entonces mi tabla de verdad en consecuencia la voy a obtener así. Recuerden que la tabla de verdad es una forma gráfica de representar el comportamiento de mi circuito. Acá es un 0 también, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces cuando tengo mi entrada en 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Es decir que solamente cuando tenga mis dos entradas en 1, mi salida va a ser 1. Entonces tengo ambas entradas en 1, ambas entradas en 1 y los demás, si tengo alguno en 0, automáticamente mi salida es 0. ¿Cierto? Y solamente cuando tengo ambas en 1, tengo mi salida en 1.
Por favor, si en alguno de los casos o situaciones tienen alguna pregunta, estamos tratando de hacer un repaso. Acá pasaría lo mismo. Entonces tendría x igual a punto b punto c y hago mi tabla de verdad de la misma manera. Entonces acá digo que tengo A, B y C, X, donde X es igual a A, B, C, y tendré mi tabla de verdad también, ¿no? Bueno, entonces aquí cuando solamente, y se cumple exactamente lo mismo, acuérdense que acá se cumple exactamente lo mismo, que solamente cuando todas mis tres entradas están en 1, tengo mi salida en 1. Entonces aquí voy a buscar es donde todas tengan 1. Por ejemplo, acá tengo un 0, entonces no me sirve. Acá. Y pues obviamente aquí en adelante C está en 0, ¿cierto? Todo esto C está en 0. Entonces aquí ya todo así, no importa que tenga yo acá encima, me va a dar 0 mi salida. Entonces voy a tener solamente que en estos dos casos tengo uno en estos dos casos donde tengo las tres entradas en 1, tengo 1 a la salida, miren. Acá tengo X, es esta gráfica de abajo. Y lo demás está en 0. Para las compuertas AND, ¿no? Y para las compuertas OR, como esta es en paralelo, entonces acabo de tener es que únicamente cuando tengo cuando tengo mis compuertas en cualquiera de ellas en 1, tengo 1 a la salida. Solamente cuando tengo ambas en 0, tengo 0 a la salida. ¿Listo? Porque acá la analogía es el circuito en paralelo, ¿no? Los interruptores en paralelo. Si tengo alguno de ellos prendido, se prende mi salida. Entonces, solamente cuando tengo ambas en 0, tengo 0 a la salida. Cualquiera que tenga un 1, automáticamente sé que tengo 1 a la salida. Igual para si tuviera tres entradas. Entonces, exactamente se comporta igual. Si llego a tener, donde tenga un 1, ya sé que mi salida es 1. Acá tengo un 1, 1. Acá tengo un 1, 1. Sí, solamente voy a tener 0 cuando todas sean 0. ¿Listo? Acá en ese intervalo que tengo todo esto en 1, sin importar las demás, ya sé que tengo 1 acá. ¿Vale? Y luego vemos las compuertas NAND, que era la negación de la AND. Entonces simplemente es negar la salida. Ya sé cuando tengo alguna de ellas en apagado, apaga la salida, pero como esta es complementada, entonces si tengo alguna de ellas en apagado, pues en lugar de apagar mi salida me lo va a encender, ¿cierto? Es el complemento. Igual para la compuerta NOR. Y nuevamente les repito, miren acá en la salida, en el terminal de salida tienen su referencia que identifica que es un inversor, o en la simbología rectangular, en este triángulo que me representa que es una compuerta inversora. O sea, bien sea NAND, NOR o inversor directamente, va con ese triangulito. Yo les había enviado una diapositiva en PDF donde estaba tanto esta simbología como la de entradas inversas, su equivalencia entre ellas, para que las revisen también. Luego vemos la hora exclusiva, que es el equivalente a la suma aritmética. Ella se comporta como una suma aritmética, pero no lleva al acarreo, suma aritmética binaria, ¿no? La hora exclusiva y la no hora exclusiva, que es lo que les decía antes, que es el equivalente de la compuerta OR, pero negada. Es decir, que es la suma aritmética, pero negada. Había dejado esta consulta, que son un conjunto de compuertas de propósito específico, serie CMOS, TTL, donde cada una de ellas tiene una función de operación. Vimos esos ejemplos
estos ejemplos, revísenlos por favor para la parte de funciones booleanas. Entonces aquí vimos cómo aplicaban cada uno de ellos, aplicaba una propiedad y hasta llegar a un resultado. ¿Sí? Entonces acá decíamos que, por ejemplo, esta que está acá, completa, me representa a un término. Entonces en este caso me representaría el término BC y X me estaría representando al término A. Entonces le aplico esto y me quedaría de esta forma. A más B, o sea, B es la X complemento, entonces me quedaría A más B, ese es el B, por, miren acá está, esta parte de acá, por, acá está el por, X, acá sería A más C, entonces acá sería A más C y la C sería la Y. La A es X, B es X complemento y C es Y. Y aplico la reglita acá de la álgebra booleana. ¿Listo? Y X más X complemento, pues ya sé que me da 1. Entonces esto de acá me da 1. Y X más Y me da pues X más Y. Acá lo tendría. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o inquietud hasta ahí? No, señor. Ok, estos eran los ejemplos. Entonces acá habían 4 ejemplitos que habíamos hecho, cada uno con su respectiva explicación de qué reglas y cómo se aplicaban cada una de ellas. Luego vimos cómo aplicamos el teorema de Morgan para demostrar que podemos tener compuertas desde las básicas, representarlas en compuertas NaN. Entonces, acá está representada en compuertas NaN. Entonces, un inversor se representa de esta forma en compuerta NaN. Una compuerta AND se representa de esta forma en compuertas NAND. Y haciendo uso del teorema de Morgan, puedo hacer que esta compuerta OR yo la represente de esta forma en compuerta NaN. Y acá a este ladito está la demostración que hacíamos desde el teorema de Morgan, a decir cómo demuestro yo con el teorema de Morgan que una compuerta OR es igual a este arreglo de compuertas NaN. Les decía que f es igual a x más y, que esta función que tengo acá, f igual a x más y, ¿sí? Aplico complemento a ambos lados, complemento f, complemento x más y. Recuerden que es diferente decir x más y todo negado, es diferente a decir x negado más y negado. ¿Listo? Nunca hagan esto es totalmente falso y diferente. Yo no puedo hacer esto. Bueno, entonces luego acá aplicando de Morgan, te digo que si tengo A más B todo negado, miren este de acá, que es acá pequeñito que dice A más B todo negado es igual a A negado por B negado. ¿Sí? Entonces acá le aplico eso, entonces me queda F complemento es igual a X negado por Y negado. Y ahora lo que yo hago es negar a ambos lados nuevamente. Entonces me va a quedar que f negado, está negado. Voy a negarlo otra vez. Es igual a x negado por y negado y niego también acá todo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que una variable 2 veces negada, así como está la f, es igual a la variable sin negar. Entonces me queda, porque sabemos que a 2 veces negado es igual a A. Y me queda que F es igual a X negado por Y negado por, perdón, todo negado. ¿Listo? Ahora sí estamos aplicando el teorema de Morgan.
¿Listo? Y eso mismo hicimos con las compuertas NOR. O sea, pasamos una compuerta NOT and WOR a es equivalente con compuertas NOR usando el otro teorema, que era este de acá. O sea, el de arriba lo usamos para demostrar con compuertas NOR y el de abajo lo usamos para demostrar con compuertas NOR. Digamos que tenemos en tecnologías TTL, tenemos sus variables, características, las letras que acompañan a las referencias, cada una tiene un significado. Ahí están las letras que acompañan, las dimensiones, tipos de encapsulado. El que nosotros usamos se llama DIP, que es este de acá, que lleva las paticas para insertar en la protoboard. Y el otro se llama SOIC, que es para superponer sobre las, o sea, van paticas planas, miren, no van hacia abajo, sino van planas, para sobreponer en las placas y soldar a los hilos, ¿no? A los circuitos, a las plaquitas de abajo. Las referencias, su estructura interna para interconectar, les decía que todas tienen un BSC y un tierra, ¿sí? Y en cada uno de esos diagramas dice de forma general cada compuerta cuáles son las entradas, ¿sí? Y cuál es la salida. Entonces, esta compuerta tiene 3 entradas, que son esas de ahí, y una salida. ¿Sí? Y cada uno de los pines, desde el 1 hasta el 7 y del 8 hasta el 14, tienen una terminal específica para cada una de las compuertas. En este caso, miren que acá tiene la muesca que me indica, o acá tiene un círculo a veces que me indica que ese es el pin 1 a partir del cual yo comienzo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 14, ¿sí? Eso para, entonces, aquí sería la 7400, 7402, aquí tendrá algunas letras, pero su interconexión o su pinout o sus terminales se mantienen constantes. Si es 74LS02, 74HST, lo que sea, se mantiene, ¿listo? Lo que cambia son las características, pero el pinout de las terminales se mantiene. Esas son 74 todas. ¿Listo? Y cada una viene siendo compuerta AND de tres entradas, NAND, OR o exclusiva. Bueno, ahí van mirando ustedes con las referencias que tenían que consultar. Ahí encuentran cada una que funcionase. Ok. Luego vimos otras cositas que no recuerdo, me acuerdo hasta dónde llegamos acá, donde veíamos cómo estaba conectada la compuerta. Entonces, recordando que las compuertas tienen una interconexión, dependiendo si es TTL o CMOS, tienen una interconexión. En este caso tengo una compuerta que sería DIP. Entonces acá tengo el BSC y el tierra, que interconectan mis 4 compuertas. ¿Listo? Entonces, cada una dependiendo de la tecnología, pues, en este caso tengo los CMOS de 5 voltios y de 3.3 voltios, puede tener un rango, donde en el intervalo de 3.5 a 5 voltios, voltaje de entrada alto. O sea, cualquier voltaje que me llegue alrededor no, entre 3.5 voltios y 5 voltios, en la entrada de una compuerta CMOS de 5 voltios, va a ser tomada como un 1, un alto o un 1 lógico. ¿Listo? 1 o alto, nivel alto o 1 lógico. Y cualquier valor de entrada que me llegue entre 0 voltios y 1.5 voltios será tomado como un 0 o un nivel bajo, lógico. ¿Listo? Eso para la entrada. ¿Listo? Entrada. Acá pequeñito no se alcanzan a leer. Acá dices B sub IH. Entonces voltaje input high. ¿Listo? Y ahora ya me dice B
y L. Voltaje de entrada para nivel bajo lógico, y L. Y input loud. ¿Listo? Y la salida de una compuerta CMOS de 5 voltios, un nivel alto, saldrá entre 4.4 voltios y 5 voltios. Y eso será un 1 o alto a la salida, entre 4.4 y 5 voltios. Y acá dice B sub OH. ¿Listo? Output high, una salida en alto. Está entre ese rango de voltajes. Y una salida en bajo, o sea, el 0 o bajo, está entre 0 y 0.33 voltios. Esa es la característica que nos dice que el ruido tendría que ser muy grande para que me cambie esos estados, ¿sí? Para que me alcance a cambiar, a decirme que de un 0 pase a un 1, el ruido tendría que ser altísimo, ¿sí? O viceversa. Tendría casi que ser casi igual de grande a la señal, o más de la mitad. O sea, sería un escenario muy improbable. O muy poco frecuente. ¿Listo? Y este de acá es para niveles CMOS de 3.3. Entonces, entre 2 y 3.3 voltios, entre 0 y 0.8, entre 0 y 0.4 y entre 2.4 y 2.33. Eso es para CMOS. ¿Listo? Para TTL, que son las compuertas más comunes que utilizamos nosotros. Un 1 lógico está entre 2 voltios y 5 voltios y un 0 lógico entre 0 y 0.8 voltios. Para la entrada. Entonces, input high, input low. ¿Listo? Y para la salida, tengo que me va a arrojar voltajes entre 2.4 voltios y 5 voltios para la salida en alto. Y entre 0 y 0.4 voltios para la salida en bajo. ¿Listo? El rango del 1 lógico es mucho más grande. Acá lo dije la parte del ruido. Entonces, si tengo un voltaje de entrada, acá sería el voltaje de entrada. Y tengo un voltaje de entrada mínimo. Este pedacito de acá es un pico, un ruido que me está cayendo por debajo de la entrada alta máxima, mínima, perdón. La entrada alta mínima. ¿Sí? Entonces, ese pedacito de ahí probablemente me lo va a tomar como un 0. ¿Listo? Como un bajo. Entonces, ahí me va a provocar un error, pero lo que les decía, para que pase esto, el ruido tiene que ser bastante grande. Y contrario a eso, entonces voy a tener un voltaje que por ruido también, miren, se está yendo por encima del voltaje de entrada bajo máximo. O sea, esto que venía acá, todo esto era 0, 0, 0, 0, 0. Y acá con este ruido, probablemente me lo tome como un 1 en la entrada. ¿Sí? Y acá, venía acá, esto era 1, 1, 1, todo en 1, ¿sí? Y este de acá que venía en 1 probablemente me lo tome como un 0 en la entrada. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que les decía. Si vemos, esa magnitud de ruido es muy grande con respecto a la señal, a los 5 voltios. O sea, es muy poco frecuente que pase eso por ruido. Vale, entonces, aquí vemos la interconexión de compuertas, que dependiendo si yo tengo un 1 en la entrada, 1 y 1 a la entrada, tengo un voltaje de salida que sería sobre 4.4 voltios mínimo en la entrada, y que si te pongo en serie con este voltaje que me va a entrar acá, que va a estar en 3.5 voltios mínimo, entonces eso es lo que me quiere decir que ahí, así es que se interconecta, pero es que digamos que nunca va a ser menor que el que me tiene que resultar a mí en la entrada de la siguiente compuerta. La interconexión de corrientes. Entonces, que yo tengo una corriente de fuente para nivel alto y una corriente que me hace para nivel bajo. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a colocar acá o tenga yo en mi salida, voy a tener un nivel de corriente diferente por la interconexión interna de las compuertas.
La potencia por la composición interna, la estructura interna de las compuertas, en TTL la potencia se mantiene constante el consumo, mientras que en CMOS depende de la conmutación que haga o de la frecuencia de operación del trabajo que esté haciendo. Entonces, sin importar a qué frecuencia opere mi TTL, siempre me consume la misma potencia, mientras que a mayor frecuencia en CMOS tengo mayor consumo en potencia también. Que hay un retraso, un delay en la respuesta. Cuando yo cambio mi estado de entrada, el tiempo que tarda mi señal en responder a la salida o cambiar mi señal de salida conforme cambie la entrada, se llama retraso o delay a la respuesta. ¿Listo? Entonces se mide de esta manera, desde la mitad del valor, de cuando pasa el valor de 0 hacia 1, hasta cuando en mi salida pasa la mitad del valor de 0 hacia 1. Ese es el tiempo de propagación de bajo a alto, y hay un tiempo de propagación de alto a bajo, que se mide de la misma forma, pero de cuando pasa la mitad de 0, desde el 1 hacia el 0, hasta cuando mi salida responde desde 1 hacia 0 también, en el punto medio. Entonces, tiempo de propagación LH es de alto a bajo o de low a high, y tiempo de propagación de high a low o de bajo a alto. ¿Listo? Bueno, esta es la interconexión que trae, por eso es que dependiendo si es CMOS o TTL, va a haber una diferencia en el número de compuertas que soporta como carga, o sea, las conectadas a la terminal de salida, depende de la conexión. En el TTL o en el CMOS, eso se llama el fan load o la carga de la salida. Y vimos también que dependiendo de las compuertas, pues va a tener un comportamiento en alto o bajo. Cuando están por TTL o por CMOS, se comportan como interruptores, se polarizan, de saturación a corte. Entonces, cuando están en activadas, lo que llamamos nosotros saturados, o en activados, o cuando están en corte o en apagado, se comportan como interruptor abierto, ¿no? Ok, entonces que si, supongamos, para un circuito inversor TTL, pues yo coloco un 1 a la salida, acá está, un 1 a la entrada, perdón, un 1 a la entrada, se polariza este diodo en inversa, Q1 tampoco queda polarizado, entonces la energía me va a polarizar es aquí a Q2, este es 2.1 voltios que viene de acá, me polariza hasta este Q2, Q2 al estar polarizado, en el emisor me polariza a Q3, y me queda cerrado este circuito de acá, miren, me queda esto de aquí así cerrado, y pues voy a ver la Tierra de acá, desde acá voy a ver la Tierra, ¿listo? Para lo que Q3 queda activado, yo estoy viendo la Tierra. Y si yo pongo, y entonces aquí acá estoy viendo es un 0, ¿cierto? Pero miren el caso B, si yo pongo acá un 0, entonces polarizo Q1, Q2 queda en off, queda apagado, Q2, este de acá, y lo que yo voy a ver acá son los 5 voltios que van a venir de acá. Si Q2 está apagado, polarizo 4. Bueno, y como Q2 nunca se polarizó, tampoco Q3. Lo que yo voy a ver es el 5 voltios de acá. Entonces, esa es la construcción interna de una compuerta en TTL. Acá tendría una compuerta en control y estado. Estos se llaman transistores de estado. Aquí tendría una compuerta TTL con colector abierto. Se llama así porque este de acá nunca está conectado. ¿Listo? Y acá se llama, y se le pone esta resistencia
Esa se llama pull-up, esta resistencia de acá, debido a que está aquí abierto en este circuito. ¿Listo? Bueno, nos vemos de acá. Listo. Entonces, generalmente, esto para los que quieren implementarlo físicamente, generalmente esta conexión de acá se usa para cuando tengo terminales sin utilizar. Entonces, cuando las tengo, si tengo dos terminales sin utilizar, entonces acá tengo estas dos utilizándolas y estas dos sin utilizar. Entonces lo que está haciendo es conectarlas a una de ellas que están utilizadas, ¿sí? Entonces aquí tendría, si llego a cambiar el estado, les voy a decir que tendría una compuerta, una en bajo y tres en alto. ¿Listo? Entonces me va a cambiar el comportamiento de mi compuerta. ¿Listo? De lo que se debe hacer es mandar, dependiendo de la compuerta, de lo que yo hago es mandar una resistencia de 1 kilo ohmio a 5 voltios. ¿Listo? En la terminal que no está utilizada. O a tierra. ¿Listo? Entonces, a 5 voltios, si es una NAND. Y a tierra, si es una NOR. ¿Vale? Bueno, acá tenemos las velocidades de operación. Y esto es lo que seguiríamos viendo ahorita, lo que empezaríamos a mirar. Bueno, entonces hasta ahí traté de hacer un repaso, pues de cierta manera muy rápido y breve. Preguntas, dudas, inquietudes. Hubiéramos hecho ese parcial, sacan 5. ¿Qué más podemos recordar? A ver. A ver, recordemos que tenemos una aplicación que estábamos trabajando en línea que se llama Tinkercad. ¿Sí recuerdan? Que habíamos visto sobre ella. Creo que era este de acá. Acá está. Aquí vimos cómo trabajan las compuertas, cómo se comportaban. No sé si ustedes recuerdan. Y aquí les mostraba que aquí el mismo programa le va diciendo a uno. Por ejemplo, acá me va diciendo que 1A, 1B, entonces es la terminal A de la primera compuerta, la terminal B de la primera compuerta y la terminal
de salida de la primera compuerta. Entonces tengo compuertas de 2 entradas y una salida. Entonces donde dice 2 es segunda compuerta. Entonces terminal A, no sé si alcanzan a leer ahí que dice el aviso que sale debajo que dice 2A, 2B y 2, salida. O sea, la terminal de salida de la compuerta 2, entrada B de la compuerta 2 y entrada A de la compuerta 2. Ya que me dice que es la tierra, o sea, se la conecto aquí a tierra, y aquí me dice que esta es la potencia o el VCC, lo conecto aquí a VCC. Y aquí recuerdo que yo les decía a ustedes que tenemos entonces 2 entradas, que las manipulo con este deep switch, y simulábamos. Yo no acuerdo cuáles eran las entradas que están operando acá. Sí, era la 1 y la 2. Entonces, la 74H32 es un OR y la 74HC08 es una AND. Y acá dice AND cuádruple. Cuando dice cuádruple es que tiene 4 compuertas internamente. Y esa es OR cuádruple. Aquí sale el nombre de la compuerta. Es ahí, cuando yo prendo 2 interruptores en la AND y en la OR, tengo uno a la salida. Cuando apago alguno de ellos, desde que tenga uno apagado, el AND sale el 0, ¿cierto? O si tengo ambos apagados. Mientras que si tengo ambos apagados, apago la OR, y si tengo alguno de ellos encendidos, enciendo la OR. Este LED de acá me representa el interruptor 1 y este LED de acá el interruptor 2. Cuando está en 1, cuando está en 0 apagado. Entonces, y acá también, acá recuerden ustedes que acá teníamos también el Arduino, ¿no? Entonces acá podíamos también, acá les decía a ustedes que buscaran su Arduino, su placa, acá ya está conectado de una vez, si quieren utilizarlo así. Y después de que uno pone su Arduino, viene acá donde dice código. Si trabajan en Scratch, pues acá les aparecen los bloques de Scratch, o si trabajan texto, acá aparece el texto y uno coloca aquí su respectivo código de Arduino. Está un poquito lento. Bueno, esta parte del código, aunque uno coloca, donde dice código, coloca el código y simula lo que necesite simular. Pero si mal no recuerdo, no. Creo que le digo que voy a trabajar es en texto. Si tengo varios elementos, acá escojo el Arduino que estoy utilizando. En este caso es este que está acá. Ese código que está ahí por defecto es el que va a encender este bombillito que tiene acá, que dice L, con intervalos de 1 segundo. Bien, ahí enciende y apaga el bombillito este. No sé lo que está haciendo. Ese bombillo está puenteado internamente a este pin. Si yo sacara, porque acá dice eso, pin mod 13 output, digital ROY, ponga 1, delay 1 segundo, porque son 1000 milisegundos en 1 segundo. Después ponga el low en el 13 y ponga lo de amarillo y vuelve y lo hace, así es lo que está haciendo. Si colocáramos acá un LED puenteando
un LED puenteando acá así, y acá del 13 acá, veríamos el mismo efecto. Entonces siempre que prenda L, como está conectado al pin 13, va a prender el LED. A lo que se apaga este LED, ustedes van a ver que el LED que está con la letra L, ustedes van a ver también que se apaga el LED de acá, mire. Y después un segundo prendido, un segundo apagado. No sé. Listo, entonces ahí ya pueden empezar ustedes a recordar su Tinkercad, su laboratorio, sus circuitos que tienen que ir armando o simulando y los van revisando. Bueno, no sé si haya alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahora, hasta acá. O sea, ingeniería en Pro Tools también se puede utilizar el Arduino, ¿sí? Ya después- Ingeniero, creo que otra vez en el micrófono apagado. Gracias, Camila. Sí, efectivamente. Les decía que ustedes pueden entrar en su Moodle, aquí en la pestaña general, apoyos del monitor. Ahí ustedes van a encontrar en esta parte de acá, donde le dice, está el Simulino, que es un software que puede trabajar el Arduino entre Proteus, y en el video les va a decir cómo configurarlo, cómo utilizarlo, le sale completo. Y ahí ustedes ya, pues, ahí pueden ver cómo utilizarlo sobre Proteus. Igual, no recuerdo, pero hay laboratorios que les pido a ustedes que lo hagan tanto en Proteus como en Tinkercad. ¿Listo? El código les funciona en ambos. O sea, si ustedes abren una IDE de Arduino, tengo instalado eso acá. El que ustedes descargan de la página de Arduino, ustedes lo pueden también trabajar bien sea sobre la página de Tinkercad, sobre la página de Arduino. El código les va a funcionar de la misma manera y es igualito. El IDE, la interfaz es igual. O sea, los sintaxis, los comandos que van a hacer es lo mismo. Ustedes pueden coger literalmente, copiar el código del IDE y pegarlo allá en el Tinkercad, les funciona igualito. O pueden ir trabajando sobre la ventana de Tinkercad y lo que les funciona ahí les va a funcionar en Proteus también. Lo único es que cuando ustedes van a trabajar en Proteus no les pide el código, sino les pide el punto .exe que se genera al compilar. Eso lo vamos a ver más adelante también. Igual si quieren ver el video que les dejo el monitor ahí, el
pues, con autorización del que tenemos los videos ahí, pues digo que se pueden utilizar para los demás compañeros. Igual están públicos en YouTube también, pueden usarlos también. Bueno, mis estimados, de permiso de ustedes, entonces voy a detener la grabación. O si hay alguna inquietud más o alguna pregunta. Ingeniero, o sea, es respecto al parcial, eso Señor. ya hasta antes de mapas de Carnot, ¿sí? Eh, no, no creo. No creo. No, no, pues de acuerdo, podemos hablarlo después de otra manera. O sea, sí mapas de Carnot, ¿sí? O más avanzado. Yo tengo la costumbre de esta materia decirle exactamente por qué método lo desarrollo. No, o Usted sea, yo me puede, refiero el, ¿hasta el qué parcial, tema? o sea, hasta qué temática iría el parcial. Es que tengo una duda y quiero preguntar eso. No sé si al director o a. Yo creo que se preguntar al ingeniero de Fren. Si lo que se mire esta semana se puede evaluar o no. Un compañero me sembró esa duda y por eso no me atrevo a contestarle en este momento. Porque nosotros dentro de lo que vimos no vimos mapas de CatNav. Sí, entonces salgo de esa duda primero y le respondería el martes. Igual no lo que yo les digo, no importa. Porque si nos dicen no, pues se puede hablar lo mismo diciéndole que lo haga por otro método que ya vimos. ¿Sí ves? Y si vemos que no, pues ustedes pueden utilizarlo como una herramienta para apoyarse y solucionar y comprobar. Ok, pues, O si nos dicen que sí, puede quedar un punto por un lado y el otro por el otro lado. Un punto por Cardano y el otro por álgebra. Pero sí tengo esa duda, la verdad. Sí tengo la duda si se puede evaluar todo lo que se ve aquí en adelante o no. Y un compañero me dijo que no, pero no sé. Entonces quiero salir de la duda de preguntar. Bueno, ahora sí, con permiso de ustedes, detengo la grabación que nos pasó.